Mi Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, martes 9 de diciembre, aquí estamos platicando. Qué gusto verte. Hola, Meme, ¿cómo estás? Igualmente, muchísimo gusto de verte y saber que estás mucho, pero mucho mejor. Y por supuesto, un abrazo también al producer y un beso y un abrazo a la audiencia, como siempre. Pero vaya que sí, ya nos sentimos mucho mejor y es que este ha sido entre un fin de semana y una semana con mucha información y con muchos temas, mi Eddie. Y quiero empezar quizás un poco en orden cronológico. El caso, vaya, el viernes la presidenta va a Washington. Es la primera vez que ya físicamente se reúnen Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum y hubo grandes momentos, cuando está bailando Trump, la cara de la presidenta, ¿no? Como la risa involuntaria, las risas entre la plática que tuvieron los tres mientras estaban con el tema del mundial, el mensaje de la presidenta por el tema del mundial, de qué es lo que espera México de todo esto, el mensaje de los recibimos con los brazos abiertos, pero el juego de pelota nosotros lo traemos desde hace muchos años. Entonces, son varios temas que estuvieron ahí, la reunión que tuvo con algunos, es que eso iba, la reunión que tuvo con algunos grupos migrantes, pero sobre todo eran enfocados al tema financiero y al tema de los consulados, uno de los puntos donde más tuercas hay que apretar. Y esta que para mí es la joya de la corona, cuando está una conductora de TV Azteca de deportes, que va y le pregunta a Inés Sainz y le preguntan a Trump de, pues, qué es lo que espera, ¿no? De estar en el Mundial, y la respuesta de Trump es que aquí está su presidenta, tienen una gran presidenta. Magnífica respuesta que da el presidente de Estados Unidos a una televisora concesionada a un personaje que debe tantos impuestos aquí, allá y acullá. Yo estoy haciendo como un pequeño resumen de lo que fue ese viernes, pero ¿qué es lo que tú viste este viernes que se reúnen por primera vez físicamente Trump y Claudia Sheinbaum? Bueno, primero que nada, me dio mucho gusto que la presidenta, como tú sabes, había yo sugerido que ella viajara en el avión de nuestras Fuerzas Armadas, que para ciertos viajes era importante que lo ocupara por temas de logística, de tiempos y hasta de seguridad y hasta de practicidad, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que esto ya se llevó a cabo. Creo que eso justamente habla de que siempre está abierta la doctora a las recomendaciones sobre todo de tantas y tantos millones de personas que la queremos y que lo que queremos es que esté bien y que viaje bien, que regrese con bien, que vaya con bien y que también esté descansada para poder atender tantas y tantas cosas que hace, porque es impresionante la agenda que lleva, ¿no? La doctora, así como la vimos en Washington, ya estaba de regreso con el tema de los 7 años de la 4T, y bueno, ya el domingo estaba hasta con el nietecito, y así el lunes ya pues otra vez en la mañanera. Entonces creo que sí es muy productivo, así lo llamo yo, productivo y seguro, el que ocupe más este avión, que para los que de alguna manera tenemos conocimiento, pues es un avión realmente dentro de lo que se llama en la aviación privada, pues un avión más común en este tema de aviación privada, donde no tiene ningún tipo de pretensión, ningún tipo de nada más que viajar rápido y seguro, ¿no? Entonces, para los que no lo conocen, pues son estos aviones se llaman Gulfstream, que vienen, bueno, de Grumman, y quienes lo conocen, pues hay desde el G7, G8 y así por el estilo, ¿no? Pero bueno, pues en este caso da gusto que lo pudo de alguna manera concretar. Se veía contenta, se veía cómoda, me encantó cuando se quita el abrigo porque ese vestido morado se le veía divino, y como estaba haciendo un frito espantoso, pues había que traer un abrigo. Pero sí, en cuanto se quitó el abrigo, y aparte con ese sello que para mí siempre, pues lo he dicho y se lo he repetido, el color morado para mí es uno de los colores que mejor se le ven. Aparte transmuta la energía, es un color maravilloso, ¿no? El lila y el morado. Entonces me encanta que lo ocupó, y se veía muy guapa, muy elegante, como siempre, con una postura padrísima, ¿no? Porque tiene un gran porte la presidenta, ¿no? Y de alguna manera es un porte natural, ¿no? Porque hay gente que tiene portes posados, ¿no? Ella es natural, su sonrisa es natural. Se veía cómoda, contenta, con mucha confianza, segura de sí misma. Pues realmente yo creo que fue fantástico,
y contagia su energía, ¿no? Y de alguna manera esa forma que tiene de sonreír también es algo muy bonito, ¿no? Que no se maneje el tema cartonado. Trump hay que también reconocer, muy sonriente, también le gusta mucho hacer chascarrillos y Trump no es un político, siempre he dicho que es más bien como un ejecutivo, que estás tratando con alguien que no tiene como estos protocolos de los que podíamos estar acostumbrados antes, ¿no? En ese sentido, pues sí es un hombre mucho más suelto, tiene mucha confianza en sí mismo, es un hombre que a veces hasta tiene exceso de autoestima y de ego, pero bueno, de pronto también tiene esa parte donde pues se le ve seguro y nadando en las aguas seguro de sí mismo. Y Carney también, ¿no? Hay que reconocerlo también, Carney sonriente, seguro de sí mismo, no con por ejemplo, Carney me gustó mucho también el tema de como la doctora, ¿no? Que no tienen este exceso de protagonismo que pues de alguna manera a Trump siempre le ha gustado ser protagonista, por algo siempre le ha seducido tanto la televisión y los medios desde hace muchos años. Él tiene como una mezcla entre que quería ser político, pero quería ser presidente, pero al mismo tiempo empresario, pero también quería ser un rockstar, ¿no? Entonces tiene todas estas como mezcolanzas en su personalidad. Y bueno, pues los tres creo que encajaron bastante bien, se veían cómodos, se veían realmente tratando de disfrutar lo más posible el evento. Y luego, bueno, pues su reunión fue corta, pero fue precisa y concisa, más hablando de temas comerciales. Y a mí me parece que fue una gran visita para haber sido la primera visita. Qué buena forma de a lo mejor por primera vez haberse encontrado, ¿no? Creo que fue una forma muy light, muy cómoda, muy amigable y yo creo que estuvo bien. Ese sería mi resumen. Justo lo que le preguntaron a la presidenta de qué se trató, porque fue una reunión corta, pero fue una reunión de una hora. Lo que la presidenta dice que fue muy amigable, que fue concreta, que se hablaron de seguir colaborando, de seguir coordinándonos, y eso nos lleva hacia el 2026, que ya también estamos acercándonos a fin de año, y 2026 viene un momento que lo hemos platicado mucho aquí, es la revisión del TEMEC. Ya las revisiones como puntuales, ya se dieron las consultas, ahora vienen las revisiones, y aquí entramos un poco ya vimos a Trump platicar con la presidenta, hablar muy bien de ella, pero hoy se hace público un tuit sobre otra vez Trump en Truth Social diciendo que México no está respetando el tratado de la ley de aguas, ese famoso tratado por el cual año Y con año lo de estamos los duro y dale del aranceles. 94. Uh-huh. Es otra vez, ahí es donde entra esta pregunta que te hago, Eddie. La dualidad de Trump, la hemos platicado muchas veces, la dualidad de Trump. Por un lado, vemos cómo se dirige a la presidenta, cómo habla con ella, pero no deja de presionar y no deja de también de utilizar ciertos elementos ¿para qué? Pues es como una bipolaridad, ¿no? Yo Sí. creo, más bien, porque él ocupa muchísimo el tema del chantaje de los aranceles cada vez que tiene una diferencia o algo no le parece. Lo hizo con Canadá, acuérdense que apenas hace un mes y medio había decidido cortar completamente relaciones comerciales con Canadá y después se echó para atrás, así como también en su momento estuvo amenazando durante mucho tiempo a China, pensando que China iba a doblar las manitas y tampoco las dobló. A nosotros 20,000 veces nos ha salido con lo mismo de los aranceles y aquí se les adelantaba mucho siempre que tuvieran confianza que las cosas no son así. Es su arma, es de alguna manera es un arma de negociación y de chantaje y de presión, también podríamos decirlo. Entonces, cuando tú ya conoces con la persona con la que estás tratando, negociando, con la que te tienes que poner de acuerdo, con la que te tienes que coordinar, pues en alguien tiene que caber la mesura, la cordura, y creo que la doctora lo ha manejado muy bien. Hoy en la mañanera dijo, ya se van a sentar los equipos, ya estaba agendada esa junta, no fue precisamente por el post, sino esto ya estaba agendado entre nuestros equipos y los equipos del país vecino para poder resolver este tema del agua. Y como dijo la doctora, que me encantó, ¿no? Dijo, México va a cumplir con lo que tenga que cumplir. México es un país serio, es un país completamente cumplido y lo que haya que cumplir, que esté dentro del marco legal del acuerdo y que sea de acorde a los estatutos de ese acuerdo, es sobre lo que vamos a cumplir y nos pondremos de acuerdo. Entonces yo creo que la doctora contesta muy bien, muy profesional, muy ejecutiva, no toma absolutamente nada personal, entiende que somos, pues podríamos decir que los dos países con el mayor
la mayor relevancia a nivel vecindad, amistad, negociaciones comerciales, negociaciones de todo tipo y de toda índole, y que más vale ponernos de acuerdo, hacer una buena mancuerna por el bien de ambos países, porque ambos países nos necesitamos, el país vecino nos necesita mucho y cada vez más, porque esto se fue acrecentando. No se nos olvide que México es el país número 1 exportador al país vecino, superando a China y superando, por supuesto, que a Canadá, entre otras cosas, ¿no? Como hablamos de la vecindad, como hablamos de la migración, como también nuestros retos en seguridad. Yo creo que está muy bien cómo se manejó y me parece muy buena la respuesta, muy ejecutiva, muy profesional, muy en tiempo y en forma de la doctora, y se va a resolver, así que yo no le daría más energía a este tema del post del día de ayer. Se va a resolver y llegarán a un acuerdo, y estoy seguro, y así seguirá pasando durante los años que resten en este mandato del país vecino, y así seguirá siendo, ¿no? Porque creo que llegar hoy en día a la presidencia de este país, hay que llegar con una mente completamente de planeación estratégica, de mesura, de cordura, de paciencia, de afán de negociación y de coordinación sin subordinación. Entonces, yo creo que está bastante alineado, y vendrán muchos más posts y vendrán muchos más momentos muy, muy cool, como el que vimos en Washington, y también habrá momentos más tensos, pero pues así es la vida misma, ¿no? De todos nosotros. Sí, claro, no siempre estamos de acuerdo, no siempre Momentos todo muy es cool bonito y y luego con maravilloso, momentos claro, muy tensos, sí. y pues creo que así es la vida, ¿no? Para todos. Y el Sí. chiste, el reto, es ir sorteándolos de la manera más inteligentemente posible, ¿no? Totalmente, o sea, al final del día nada es perfecto, a veces hay momentos altos, hay momentos bajos, incluso cuando tienes tus propios socios pensando en empresas, pues no siempre están de acuerdo. Hay veces donde tienen diferencias y esas diferencias se tienen que resolver. Claro que aquí estamos tratando con un presidente que tiene esta dualidad, bipolaridad. Complicadón. Complicado, exacto, Y de complicado. repente muy chistoso y muy amable y muy Y de cálido y repente muy muy sonriente. insoportable. Pues sí, sí, tiene esa bipolaridad. Ahora, ya que estamos hablando de Trump y de esta dualidad, bipolaridad, Estados Unidos no solamente, vaya, en México le hemos puesto un alto rotundo, pero están pasando cosas en América Latina que creo que vale la pena mencionar. En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro habla de la nulidad de las elecciones, un cuestionamiento importante en el caso de Honduras, y que además el presidente Trump había liberado al expresidente de Honduras, acusado y sentenciado a 45 años de prisión por el tráfico de drogas, o sea, que ahí está el tema, y lo libera a días de la elección, y entonces, más bien, en pleno proceso electoral en Honduras, y en Honduras hoy se habla de declarar la nulidad en el proceso. Y hace ratito yo veía un tuit de Estados Unidos diciendo que habían rescatado a María Corina Machado de Venezuela. Otra vez estamos viendo Venezuela y Honduras. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que estamos viendo América Latina, o sea, estamos viendo completamente el injerencismo. También hablaba ya del tema de la Monroe, como que también creo que eso se nos ha de alguna manera escapado, esas declaraciones que tuvo el mandatario vecino la semana pasada, que él sí quiere aplicar la doctrina Monroe y que él cree que eso debe de seguir. Entonces, pues, estamos hablando de injerencismo, estamos hablando de pues bueno, es muy complicado. Nuestro vecino siempre ha tenido como país este tema de querer ser el todopoderoso y el querer tener injerencia en otras naciones alrededor del planeta. Y bueno, ahora está muy metido en la parte de América Latina porque piensa que puede ser más dócil el tema. Se ha metido con Colombia, se ha metido con Venezuela, se ha metido con Panamá, acuérdense que también andaba duro y dale con Panamá, se ha metido con, pues bueno, en general le encanta andar metiendo las narices en todas las elecciones porque él quiere desaparecer. Esto se los dije la semana pasada, si no mal recuerdan, les comenté todo el tema de que ellos tienen las ganas y el interés de desaparecer a la izquierda progresista,
de toda América Latina y si se puede del mundo. Por eso también platiqué lo de Musk, que se había metido en Alemania y que se había metido también en las elecciones de Australia. También vemos por un lado a Trump queriéndose meter hasta en África. Bueno, las palabras más tristes y más deleznables que se le pueden dar a un ser humano, como se expresó de los somalíes la semana pasada también. De verdad creo que tenemos que entender una cosa. Miren, le dije yo algo a mi dentista la semana pasada. Justo estábamos platicando en lo que me estaba ahí arreglando un poco la boca y me dijo, es que Trump se siente el todopoderoso. Y yo agarré y le dije, no, Trump siente que él parió al todopoderoso. Ese es el nivel de egolatría, de soberbia y de supremacía que maneja este hombre. Entonces, no se siente el todopoderoso. Él siente que parió al todopoderoso. Nada más imagínense esto, a ese grado. Y por eso él habla como si fuera el dueño del mundo, el dueño de la humanidad. Él decide cuál es la raza pura, cuál no es la raza pura, qué seres humanos son, digo, y lo digo tristemente, basura, porque así se expresó tristemente y deleznablemente y con un racismo tremendo la semana pasada. Entonces, dense cuenta, ¿ustedes creen que el Todopoderoso podría expresarse así cuando realmente Dios, y lo digo así para cada quien tiene una idea distinta y alguna concepción distinta del Todopoderoso, pero pues es amor, es realmente nos creó a todos. Entonces, por eso es que le expliqué al dentista que no se sentía, y que le mando un saludo de paso, que no se sentía el Todopoderoso, que él sentía que él había parido al Todopoderoso, porque él sentía que estaba hasta por arriba de él, porque cuando el Todopoderoso se expresaría de los seres humanos con tal racismo, clasismo, elitismo y discriminación hacia su propia creación. Entonces, tenemos que entender qué nivel de enfermedad mental, espiritual y emocional maneja este hombre, ¿no? Y de ahí también su bipolaridad, pues no, él no está bien, ¿no? Él está completamente desequilibrado mental, emocionalmente y espiritualmente, y se nota, ¿no? Y se nota la forma en la que molesta con una misoginia a las reporteras, siempre insulta, si se fijan, insulta o sea, el 90% de los insultos hacia reporteros son hacia mujeres, reporteras, y el otro 10% hacia hombres. ¿Por qué? Entonces, es duro, ¿no? Pero pues también te das cuenta cuando a lo mejor ves a su esposa que no le quiere ni agarrar la mano y que siempre le suelta la mano, por más que él se la quiere agarrar. O sea, yo creo que debe ser muy complicado convivir con una persona así, ¿no? Entonces, pues lo que les diría es, América Latina, lo que les dije la semana pasada, si entre nosotros no hacemos un bloque verdaderamente de fortaleza política, económica, social, cultural, y podría yo decir que hasta no hablo de la parte bélica porque a mí no me gusta ese término, pero sí una fortaleza a nivel milicia entre todo el bloque. ¿Por qué? Porque ellos no van a quitar el del renglón. Claro, en cuanto retomen la presidencia los demócratas, esto va a bajar considerablemente, porque sin duda siempre han sido injerencistas, pero el nivel que maneja este hombre de racismo, clasismo, de injerencismo, de supremacía, es muy fuerte, ¿no? Es verdaderamente hasta enfermo, diría yo. Y claro, le van a estar metiendo lana y se van a estar metiendo las narices en las elecciones. Como les expliqué la semana pasada, México tiene una ventaja. Para el 2030, elecciones presidenciales y otra vez de congresos y de muchas gubernaturas y demás posiciones, pues este hombre ya no estará en el poder, ¿no? A diferencia de muchos países que sí están teniendo elecciones durante el mandato de este hombre, aunque no lo crean, sí es un antes y un después, ¿no? Porque tienen mucho más poder de injerencismo y de estar metiendo las narices y de estar hasta metiendo presupuestos, cosa que cuando cambien el 2028, ellos cambian de presidente en el 2028, aparte de ver qué pasa en las intermedias, nosotros cambiamos en el 2030, bueno, habrá que ver cuando te retomen los demócratas, pues cómo va la cosa. Y aunque no lo retoman a los demócratas, que lo más seguro es de que sí, pues no va a volver
un personaje de esta forma y con este perfil. Porque hasta los republicanos ya están muchos incómodos con él mismo, ¿no? Ya se nota entre muchas alas de los republicanos mucha incomodidad con este hombre. Entonces, hay que entender que hay que superar esta etapa de este hombre y las cosas pintarán mejor. Y mientras tanto, pues América Latina se tiene que fortalecer, porque este hombre también la ha querido hasta golpear a Canadá, golpear a Groenlandia, o sea, lo ven, él es como golpear todo el hemisferio, ¿no? Y también golpear al mundo, pero también ahora se fue en contra muy fuerte del continente, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaba yo viendo este video que comparten desde la agencia Venezuela News, que es parte de una entrevista que le hacen a Trump, en donde reconoce lo que pasó en Argentina, que lo hemos platicado acá. O sea, es el propio Donald Trump diciendo que efectivamente Milei iba perdiendo las elecciones en Argentina cuando anuncia el apoyo que le iban a dar y entonces después gana la contienda electoral. O sea, que es el ejemplo de lo que acabas de mencionar, ¿no? Claro que no es lo mismo una vez que ya termine su mandato. Por eso digo, hoy que se cuiden todos los que tienen elecciones durante el mandato de este hombre, porque va a haber lana de sobra, porque va a haber el injerencismo, porque va a haber operación política, porque su mente, como la ultraderecha lo es desaparecer completamente a las izquierdas progresistas, cualquier tema que no tenga que ver con las ideas de ultraderecha o el tema neoliberal o el tema conservador, pues para ellos es desaparecerlo, ¿no? Y puse por eso también el ejemplo de Alemania y de Australia, ¿no? Que también fueron dos, pues de alguna manera, naciones donde Elon fue durísimo en meterse en las narices, fuertísimo, al grado que hasta prácticamente en Alemania la misma gente vetó la marca de autos de Elon por toda la molestia que hubo, y Europa en general, lo que se le han caído las ventas a este hombre de su marca de automóviles, sobre todo en la parte cuando participaban ahí en el gobierno del país vecino, pues fue tremendo. Ustedes pueden revisar las caídas. Entonces, pues los pueblos también reaccionan ante el injerencismo. ¿Por qué? Porque hay que saber respetar las soberanías. Y bueno, pues ahora lo que está pasando en Honduras, pues es también tremendo, ¿no? Y es solamente el reflejo de lo que también sucedió en Argentina, y aparte más tramposo, porque en Argentina le ofrece toda esa lana de apoyo, pero en cuanto gana, después se reconfigura y le dice, no, ya no te vamos a dar toda esa lana. No sé si tienes tú en la mente ese dato, que ya no le van a dar toda la lana Sí, que le sí, de prometieron. hecho, Entonces fue un justamente juego fue por la político, nota. ¿sí? Fue la nota, que dijo no, entonces ya no. Y entonces Argentina se quedó así como de, o sea, sí ya ganaron las elecciones, se mantiene mi ley, pero ya evidentemente no era conveniente para Estados Unidos soltar esa cantidad de lana para rescatar a Argentina. Pues imagínate la jugada política. ¿Qué le podría ofrecer en cada una de las naciones mintiendo para que de alguna manera tenga una injerencia en la intención de voto, y todo para que sea una jugada política para después echarse para atrás? Qué delicado, porque la palabra de este hombre no tiene palabra, y ya lo vimos. ¿Cuántas veces he echado para atrás con aranceles en todas las latitudes? ¿Cuántas veces? Por eso decían que he always chickens out, ¿no? O sea, bueno, perdón que lo diga en inglés, pero que siempre se echa para atrás, ¿no? Sí, sí, siempre se echa para atrás. De ahí también que le digan taco, ¿no? Que luego sale que le dicen Sí, taco. por eso es el taco Trump, ¿no? Trump always chickens out, ¿no? Exactamente. Oye, y ya que estamos, quiero ir encaminando un poco eso, ya hablamos un poco, o sea, de los asuntos internacionales que también competen a México, pero en un tema local, o al menos nacional, híjole, hay una de cantidad de cosas que abordar. Y yo quiero empezar con, ya la semana pasada platicábamos sobre Ernestina, fiscal general de la República, sale la votación, pero yo vamos más allá, los primeros golpes de Ernestina como fiscal. Estamos hablando de la detención de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, y acciones federales en contra de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, por temas que no se habían tocado, que la fiscalía pasada ya se habían iniciado los procesos, pero que no se estaban ejerciendo al 100%. Y estamos viendo hoy no fue la fiscal Ernestina Godoy, dice la presidenta, porque todavía se están haciendo algunos ajustes, se están haciendo Pues está los tomando el movimientos, puesto. exacto, los movimientos, porque ya hay una nueva persona y hay una nueva dirección. Pero lo que estamos viendo mucho desde atrás es, y lo mencionaba al inicio, no hay pretexto. Está un nuevo poder judicial,
está la Fiscalía General de la República, está la Presidencia de la República, está la mayoría de los congresos federales, está la mayoría de los estados. Estamos, creo, en un momento ideal, óptimo, para ver resultados ahora sí que en un 2.0. Y Y está un eso super creo, secretario de Seguridad Pública y una exacto, super el Sedena y secretario de una super Seguridad Marina y una super viene como Guardia todo un Nacional. combo. Claro, sin duda, Meme. O sea, viene Yo como todo creo un que combo. las condiciones del país son completamente distintas a lo que fueron. Estoy completamente de acuerdo contigo y lo hablamos la semana pasada, cuando todavía no estaba lo de que se quedaba yo. Tú sabes que yo soy Team Ernestina y sí, sí soy, y sobre todo lo soy por lo que expliqué la semana pasada. Cuando revisan la ejecución que se hizo en la Ciudad de México en este trío magnífico que lograron encima del trío magnífico sumar y coordinar a las fiscalías, a la Sedena, a la Marina y a la Guardia Nacional en la operación de seguridad de la Ciudad de México, dándole facultades de investigación a la policía de la Ciudad de México, invirtiendo en los aumentos de sueldos a la policía de la Ciudad de México, en equipo, en transporte, en uniformes, en tabuladores, en premios, en reconocimientos. O sea, claro que tenía que estar ahí, claro que puse el ejemplo de que revisáramos lo que había hecho Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México y cómo había desempolvado cantidad de expedientes que se habían quedado ahí. Y lo expliqué la semana pasada y les dije, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver una fiscal de hierro, pero no en el sentido de lo que la gente cree cuando dices de hierro, no, en alguien que trabaja, en alguien que desempolva expedientes, en alguien que sí va a ejecutar lo que se tenga que ejecutar y que se quedaban guardados en los cajones como sucedía en la pasada administración de la Suprema Corte, que muchos expedientes también lo expusieron, se quedaban guardados en un cajón. Entonces, pues, ¿qué esperaban? Pues por algo es que se hacen los cambios y por algo es que llegó ahí y por algo es que Ernestina viene de una expertise de una fiscalía de una ciudad verdaderamente complicada como es la nuestra. Entonces, pues no esperen menos y no esperen menos de una súper hipercoordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y, por supuesto, que también el Poder Judicial con este cambio. Y, por supuesto, que también veremos en lo que avanza esto, que va a ser bastante rápido porque así trabaja ese Dream Team, ya lo vimos en la Ciudad de México, como también va a haber cambios en las fiscalías también estatales y que va a empezar a haber una mayor integración y mayor coordinación y mayor homologación en todos los sentidos. Y después veremos cambios en las policías municipales y en las estatales. Se los adelanto, este plan va con todo. ¿Por qué? Porque este sexenio tiene que transitar y culminar con una baja verdaderamente importante en la incidencia criminal y en el nivel de injusticia en el que veníamos. ¿Por qué? Porque veníamos tremendamente por décadas en ello. Así que tanto estuvieron exigiendo correctamente que todo esto se alineara y se enderezara, pues que ahora los que tienen cuentas por dar a la justicia, pues que se preparen, porque ¿o qué esperaban? Pues no creo que esperaban a jugar a las estatuas de marfil, ¿verdad? El que se mueva pierde, es todo lo contrario, se van a mover todos y prepárense, y no va a juego, y no va con discursos, va día tras día con hechos y con situaciones y con acciones que se van a ver muy contundentes. Así que esto solamente es, pues, los primeros días de todo lo que viene y de una super coordinación que va a traer una super ejecución y va a traer una super transformación y super resultados a nivel seguridad, a nivel erradicar la impunidad y por ende a nivel velar porque se haga justicia. Y ya era hora, pues esa es parte de la deuda por décadas a los mexicanos y mexicanas. ¿O qué Mira, esperaban? aquí hay algo que nos dice usuarios Juan. Dice, Ernestina solo se dedicará a perseguir a la oposición. Yo no Está lo creo así, pero equivocado hay una él responsabilidad enorme. y seguramente
posiblemente a lo mejor seas opositor, ¿no? Pero que bienvenido, porque pues aquí no hay discriminación para nadie, aquí es un foro abierto, pero estás muy equivocado y lo vas a ir viendo, lo vas a ir viendo. Tiene que suceder que se persiga a quien se le tenga que perseguir. No puede de ninguna forma pensarse que va a ser diferente cuando vimos una tras otra en la Ciudad de México que se actuó completamente con una coordinación y un rigor tremendo al grado que se presentaron todas esas métricas en las cuales la incidencia delictiva y criminal en la Ciudad de México, sin discursos, sino con acciones y coordinación, tuvieron un impacto hacia la baja muy importante, pero muy importante. Así que no esperen menos, es todo lo que puedo decir. ¿Y para qué les adelanto más? Lo van a ir viendo. Pero aquí, de alguna manera, se va a ejecutar como ellos están acostumbrados a ejecutar. Este tipo de equipos de gobierno que ya los vimos operar en la Ciudad de México, desde a la doctora Claudia Sheinbaum y el equipo, no está acostumbrado a bla. Está acostumbrado a que sin decir agua va, empiezan a suceder las cosas y empieza todo a mecanizarse con una planeación estratégica y un sistema de inteligencia y coordinación tremenda. Así que ya lo iremos viendo y ustedes mismos lo podrán constatar, pero con ellos sí les puedo garantizar que no se juega. Con ellos lo que se hace es que se coordina, se planea estratégicamente, se implementan los sistemas de inteligencia y se dan resultados. Tiempo al tiempo. Eddie, pasó un asunto que hoy se le pregunta a la presidenta y al secretario de Seguridad que tuvo que ver con Michoacán, con un coche bomba que inicialmente hubo un primer comunicado, el primero que sale de manera inmediata, en donde dice que está investigando como terrorismo. Y luego ya sale la fiscal Ernestina a decir que está investigando como delincuencia organizada. Se le pregunta a la presidenta en la mañanera y dice, ¿será la fiscalía la que explique por qué se dio esa primera información cuando es la primera vez que se menciona la palabra en una investigación terrorismo? Después se corrige. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es un ajuste? ¿Es un error? ¿Qué es lo que tuviste? Yo lo que creo es que para que se dé el término que acabas de mencionar, el primero, tienen que existir ciertas, es como un checklist, tienen que existir ciertas condiciones para que se pueda declarar un acto de terrorismo. Si no, están todas esas condiciones en ese checklist, entonces no. Entonces, ¿qué debe de suceder para mí en futuras ocasiones que ojalá y no tengamos más, porque eso es todo lo que pedimos? Paz, mucha paz y tranquilidad, y que este no sea nuestro tema de conversación, pero que cuando sucedan cosas, primero se tengan que investigar antes de poderle dar la terminología que de alguna manera le corresponda según lo que fue derivando de la investigación. Eso sería lo que yo te respondería en este caso, porque en todo el mundo, para tú etiquetar como terrorismo o etiquetar como acto criminal o etiquetar como acto de sabotaje o etiquetar como acto de vandalismo, o sea, hay diferentes términos, tienes que reunir ciertos checklists. Entonces, ese quizás sería para mí como el contexto que tendría que ser primero la investigación y luego ya la tipificación, a lo mejor, ¿no? De poderle dar un término o la terminología, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo y ya tenemos que escuchar a la fiscal hablar respecto a este tema ya cuando aparezca en la mañanera. Pero siguiendo con este hilo, Eddie, la detención de César Duarte, ¿no? Quiero irme un poco a la detención de César Duarte. La fiscalía informa su detención el pasado 8 de diciembre por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y sabemos que, a ver, estamos hablando de César Duarte, una persona que se robó cabezas de ganado de un programa en Nueva Zelanda, se robó la silla del Papa, la que utilizó el Papa Francisco en su visita a México, se robó millones de pesos, utilizó el sistema financiero mexicano, creó un banco para poderlo hacer, además del agua, ¿no? Es uno de los famosos señores del agua que tiene cooptados litros de agua en concesiones y hay una larga lista, hay una larga lista de cosas que César Duarte le debe a las y a los chihuahuenses y a México en general. Hoy ya vemos acciones de la propia
Fiscalía General de la República, porque todo lo que se había hecho en el caso de César Duarte había permanecido en el área local, en el ámbito pues del estado de Chihuahua. Y ahora ya vemos, sabemos por lo que ya también dice el secretario Harfuch, que se solicitó a Estados Unidos, porque como vino en una orden de extradición, pues se tiene que solicitar la autorización a Estados Unidos, al país que lo manda, para imputarle nuevos cargos que son distintos a los cuales el origen de la extradición, que ocurre algo muy similar con Javier Duarte e hicieron lo mismo en Guatemala. ¿Para ti qué significan estas dos primeras acciones de la Fiscalía, ya encabezada por Ernestina Godoy? Pues lo que vuelvo de alguna manera sería yo redundante, pero es el resultado, como lo dije en su momento con la Ciudad de México la semana pasada, de desempolvar cualquier cantidad de expedientes que se quedaron ahí nada más en el limbo y que vamos a ver muchísimos y que pues a final de cuentas es buscar hacer justicia. Entonces yo creo que están siguiendo los procedimientos correctos y en este caso pues lo que se está buscando es imputarlo por distintos delitos de alguna manera, a diferencia de los que ya pues tuvo que pagar, vamos a decir, parte de otros delitos en el país vecino y bueno, pues ahora está aquí extraditado. En el caso del otro Duarte, realmente él no había estado detenido en Guatemala. Él se había ido a esconder a Guatemala, pero no había pugnado ningún tipo vamos a decir, no había cumplido ningún tipo de sentencia porque realmente lo agarraron en un hotel, si no mal recuerdan, ¿no? Pero, y vino para acá a estar cumpliendo su sentencia. Entonces es un poco distinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Que sí, no claro. es el mismo. O sea, sí se parece el contexto en que son en dos países distintos y que todos tienes que Y el correr el procedimiento, pues, procedimiento, sí. pero la diferencia es que uno ya cumplió ciertos, vamos a decir, condena por ciertos delitos y lo extraditaron para acá y ahora se busca con otros delitos y en el caso del otro estaba realmente escondido en un centro vacacional en Guatemala y vino aquí a cumplir su condena por los delitos y la sentencia pues, que se le dio, ¿no? Y los dos Así se es. apellidan igual, aparte. Sí, aparte, y no son familiares además, pero tienen las mismas mañas. A esto yo quiero hacer más una pregunta de análisis, Eddie. Hay varios pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, que tiene una orden de aprehensión desde el 2022 y que es una orden de aprehensión que hoy está congelada en la Suprema Corte. Ya serán los ministros en la nueva Suprema Corte quienes decidan si se puede o no avanzar con la orden de aprehensión, porque fue toda esa polémica, si se acordarán, todos nos acordamos, que le retiran el fuero en la Cámara de Diputados del federal, pero en la local le dicen que no, que ahí le mantienen el fuero, y cuando él termina su periodo como gobernador, lo termina él ya estando en Estados Unidos para evitar su detención. Entonces, interpuso una serie de amparos, 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 y ya hoy tendremos que ver a la Suprema Corte que resuelva la procedencia de la orden de aprehensión. Pero al mismo tiempo que está pasando eso, que no habíamos podido ver a la Fiscalía actuar porque está este tema congelado, le dan un nombramiento desde el Partido de Acción Nacional a cabeza de vaca, un nombramiento como responsable de asuntos de América del Norte, lo que sea que eso signifique. Que tiene una razón de ser, ahorita te la Y explico. ese es justo a lo que voy. El PAN dice Jorge Romero Herrera y dice también el propio Cabeza de Vaca, que no es con motivos de protección política, ni de fuero, ni mucho menos. Y efectivamente no los tendría, es un cargo partidista, no político. Pero la razón de ser detrás de esto, justo en estos tiempos, yo creo que, y bien lo decía también el presidente López Obrador, la política es tiempo. Esta decisión la están tomando ahorita cuando ya se están dando cambios. Y Cabeza de Vaca tiene años ya en Estados Unidos desde que salió de Tamaulipas. A ver, pensemos fríamente y como piensan. ¿Por qué creen que le dieron ese nombramiento? Yo podría decir que supuesta y alegadamente se lo dieron como estrategia para decir, si te vuelves el representante para América del Norte de nuestro partido de ultraderecha, automáticamente en el momento que te quieran hacer algo, te vas a poder cobijar como perseguido político ahí en el país vecino, te van a apapachar porque vienes de este partido, eres el representante para América del Norte. ¿Y dónde está América del Norte? Y de esa forma te puedes guardar hasta que te podamos dar algo que puedas tener fuero. Y mientras tanto, pues quedas protegido por persecución política. Pero
se me hace raro que no lo hayan pensado así, pues si también lo vimos con el otro hombre que regresó a México nada más ahora que le dieron la plurinominal, inmediatamente se fue a refugiar a Estados Unidos hasta que regresó y es del mismo partido. Entonces me extraña que de verdad no lo analicen así. Y ustedes me dirían, pero ¿por qué Estados Unidos? Porque tiene años ahí, tiene excelentes relaciones. A ver, quien quiera negar o quiera realmente no ser claro en que este hombre ha logrado edificar muy buenas relaciones como buen publirelacionista en el país vecino, pues está equivocado. Realmente es un hombre que muchos, sobre todo en temas fronterizos, obviamente en el país vecino, es un hombre que lo quieren y hasta lo protegen. Entonces, claro que todo está hecho el teje y maneje para que a final de cuentas, si algo sale mal, pueda quedar protegido como perseguido político y entonces no hay extradición. Si lo tienen todo planeado, por eso lo nombraron representante de América del Norte para un partido de la derecha ultraderecha. ¿No te suena como dos Tiene más dos todo el es sentido, cuatro? claro, Pues tiene todo es el sentido, perfecto. sobre todo A porque ver, aparte, eres bien lo nuestro dices, tiene muchas relaciones representante. allá. Claro, eres nuestro representante, encima tienes miles de relaciones allá, encima tú sí Y tiene enarbolas la la doble derecha y la nacionalidad. ultraderecha, y estos con los que la derecha y la ultraderecha, que es el partido del mandatario vecino, están en contra justo de las izquierdas progresistas, es como me están persiguiendo, me estás persiguiendo, protégeme. A ver, Pues tiene pero ahí toda te va, y lógica. justamente ahí te va, entonces viene esta gran pregunta. Ya sabemos cómo actúan, son predecibles y es como el manual 1.1 de qué hacer cuando la ley empieza a actuar por las responsabilidades que tengas. Sabemos que van por la de soy un perseguido político. Sí, ¿Qué tendría que, ahí es donde entra la pregunta del qué tendría que hacer desde el gobierno? ¿Avanzar o frenarse? va a ser muy complicado traerlo para acá. Es todo lo que voy a resumir. ¿Por qué? Porque él se ha dedicado estos años a generar toda una red de relaciones públicas, políticas, en el país vecino muy sólidas. Y por algo lo nombraron representante de América del Norte. No es ninguna casualidad. Todo está perfectamente bien. Yo le llamaría operación blindaje. Y lo blindaron por eso en menos de 8 horas o menos de cuando salió que iban a poner ya la denuncia para él. Entonces, es una operación blindaje y tiene mucha factibilidad de que sí logre quedar blindado en lo que le pueden dar algún puesto para regresar acá con fuero. Si es que no se da la reforma electoral, que yo espero que sí, donde a final de cuentas ya desaparezca el fuero permanentemente para todos, como también se está planteando ahora en las discusiones de la reforma, ¿no? Que ya se A ver, terminará el tema del fuero. voy Hay a que ver plantear qué va esta a pasar. posibilidad, claro, porque justo es, a Sí, ver, ese es el escenario con el cual regresa Ricardo Anaya, lo mencionabas hace un momento. sí, sí. Es una posibilidad que para el 2027 traigan a Cabeza de Vaca como diputado federal plurinominal. Pues si no hay la reforma para esa fecha y no se quitan los fueros, pues tú dime si no lo harían, los conocemos, si lo hicieron con el otro, lo dejaron allá guardado en el país vecino y hasta que se pudo lo metieron de plurinominal. ¿Por qué no lo van a hacer con uno y con otro y con otro y con otro y con otro? Y mientras tanto, como no lo pueden traer, lo blindas nombrándolo representante para América del Norte y con todas las relaciones públicas y políticas que tiene, sumado a que representa un partido de derecha y de ultraderecha, pues tiene todo para nombrarse y de una vez ir y decir, ayúdenme, blíndenme, no lo permitan, soy perseguido político en vía de mientras de ver si le pueden dar fuero o ya no se le puede dar fuero. Y si no, se quedará de representante América del Norte hasta el 2030, buscando ser blindado todo el tiempo que pueda, o hasta más, Y ahí te va si se esa, puede y ahí quedar te va como ese otro perseguido lado de la político. pregunta. ¿Qué tanto les va a servir, aunque tenga muchas relaciones y conexiones en Estados Unidos, pensando en la ejecución de un gobierno como el de Trump, ¿no? Que es el que está ahorita? ¿Qué tanto conviene Cabeza de Vaca? No, yo sí creo que él sí podría ser muy protegido, porque aparte acuérdense que también la parte de Texas y todo eso están muy en contra de las izquierdas y están muy en contra de
las izquierdas progresistas, y en Texas también, o sea, del lado del país vecino, pues obviamente sabemos que es un voto duro muy fuerte del presidente vecino, del país vecino, y sabemos que tiene un voto muy duro y que los políticos también de ahí defienden mucho la derecha y la ultraderecha. Así que sí está muy bien cobijado, y por eso es que tiene toda la lógica este nombramiento. O sea, si me preguntas fríamente, pues fue una operación blindaje con una planeación estratégica para blindar a esta persona. Sí, o sea, y no es descabellado la forma en la que lo están blindando. Tristemente, no es lo que debería de ser, ¿verdad? Pero pues ustedes saben cómo es la política. Ni modo de que ahora vamos a decir que no sabemos cómo se... Ellos están buscando blindar a sus fichas que consideran más importantes o que consideran que pueden aportar dinero, ideas, recursos, relaciones y muchas otras cosas más a su movimiento. ¿Qué tanto esto podría representar para Morena, para el movimiento de la Cuarta Transformación, para la presidenta, una situación de vámonos, o sea, de no subestimarla? Y te la pregunto porque no solamente es cabeza de vaca, no solamente es el PAN. Hoy está esta publicación de Kenia López Rabadán, la presidenta de la Cámara de Diputados, en donde recibe una iniciativa ciudadana que propone reformar 5 artículos constitucionales que promueve el colectivo Salvemos la Democracia. ¿Quién está en el colectivo? Pues es Claudio X González, ¿no? Es básicamente el que encabeza el colectivo de Salvemos la Democracia, entregaron la iniciativa ciudadana, que es una posibilidad a través del Congreso. Y eso te lo pregunto porque obviamente estamos viendo también nuevos intentos de partido político. Está este partido político promovido por Guadalupe Acosta Naranjo, que también utiliza el color rosa, en el que a México veces Libre. participa Claudio X González. Entonces, está otro partido político promovido por Hugo Flores, que además es diputado federal por Morena, pero está buscando un partido político más alineado hacia las perspectivas, igual como era el Partido Social de Integración y el de Encuentro Solidario, que son los dos partidos que tuvo, como pegándole más al asunto ideológico religioso. Tenemos estos dos partidos políticos, está el Partido Acción Nacional, están estas iniciativas ciudadanas de Claudio X González, está del otro lado el señor Salinas Pliego con su iniciativa de combate a la corrupción y anticrimen, pero creo que esta escena que voy a poner dice mucho y por eso hago la pregunta, Eddie. ¿Qué tanto Morena debe de preocuparse y ocuparse teniendo sobre la mesa estas iniciativas y lo que pasó el sábado? Yo, O sea, ¿qué tanto? ¿vas a pasar el video o...? No, nada más es Ah, para referencia. ok. Yo lo que puedo responder es que justo la fotografía que pusiste anterior refleja en que México no necesita salvar la democracia, que vivimos en un México democrático. Yo celebro ver esa fotografía. Me parece muy bien que todo el mundo pueda mandar sus iniciativas. Me parece muy bien que todo el mundo se pueda expresar siempre y cuando lo haga con respeto, con sustento, con argumento y sin nada de violencia. Todo eso es sinónimo de que la democracia mexicana cada día late más fuerte. Entonces, yo no lo veo mal, yo no lo critico, yo no lo descalifico. Para mi punto de vista, me parece que es sinónimo de que la democracia mexicana está latiendo cada día más fuerte. Entre más libertad de expresión exista, entre más iniciativas ciudadanas existan, entre más el pueblo se puede expresar siempre y cuando sea con respeto, argumento, sustento y con cero violencia, hablamos de que solito eso tumba la narrativa de que en México no habría democracia. Entonces no hay democracia que salvar cuando estás de alguna manera observando muchos distintos expresiones de lo que es una verdadera democracia. Porque en una dictadura, en un autoritarismo, no podríamos ver estas fotografías como las que estás presentando. No podríamos ver un montón de comentócratas y reporteros y periodistas expresándose como cada quien se quiere expresar. No podríamos ver nada de eso. Entonces, a mí me parece que qué bueno, porque gracias a todo esto que hacen, nos confirman y reafirman y le enseñan al mundo que en México sí hay democracia. Así que bienvenidos, síganse expresando siempre y cuando lo hagan correctamente.
Justo por Expresión, eso te pero lo con decía. respeto. No es libertinaje de expresión, no es violencia. Entonces, yo no tengo nada que criticar al respecto. Al revés, lo No, aplaudo, lo es que lo estás aplaudo. diciendo con todas sus letras, porque ellos, es una iniciativa que se llama Salvemos la Democracia y presentan una iniciativa ciudadana. Lo permite la Constitución, está en la ley, pero ese eslogan de Salvemos la Democracia es que estás ejerciendo la democracia. Por ¿Qué eso quieres digo que salvar? ayuda, porque justamente tumba la narrativa. Entonces, te pones algo que dice salvemos la democracia, pero vas y te plantas a hacer un acto democrático completamente genuino y completamente Claro. libre de derecho de expresión y de derecho de hacer iniciativas ciudadanas. Entonces, si tú mismo tienes la capacidad, viviendo en un país como México, de poder ir al Congreso a presentar iniciativas ciudadanas, tú mismo estás reafirmando que vives en un país democrático y en un estado democrático. Entonces ya no hay más que decir. Solito tumbas la narrativa de que fuera autoritarismo o dictadura. Y aquí va la pregunta tramposa, la voy a poner sobre la mesa porque Sí. seguramente es la pregunta que se estarán haciendo. Democracia, y voy a jugar el rol de aquellos que están en Salvando la Democracia, porque conozco a algunos. Es que no hay democracia porque no aprueban la iniciativa. Espérame, aguanta, párame tu carro. Una cosa es presentar una iniciativa y que se discuta, Y la otra pero aprobarla en mayoría. y otra cosa es aprobarla. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que la mayoría que hoy tiene Morena y la 4T en el Congreso apruebe una iniciativa que venga de este tipo de grupos? Pues que beneficie a las mayorías. Empecemos por eso. Mira, desde el principio de que democracia, demos, o sea, hablemos de lo que es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa del pueblo, ¿correcto? Entonces estamos hablando de democracia. Sí. Luego, hablando de que se ejerce la democracia, es que las iniciativas se presentan, tienen que pasar por comisiones, tienen que pasar, si es que deciden presentarlas, a votación, y de ahí una mayoría que vuelve a ser democracia o las aprueba o las desaprueba. ¿Qué mayor acto de país democrático quieren? No hay más que decir. Así que viva esto. Lo veo muy bien. Yo no tengo nada que criticar, lo aplaudo. Viva la Yo estoy de democracia. acuerdo contigo, Viva la pero libertad quería dejar esa de parte clara expresión. porque justo es la pregunta tramposa. Es decir, bueno, la presentamos, pero si no la aprueban, entonces no es democracia. No, No porque es cierto. no podría ser así, porque en la parte del mecanismo democrático es el pueblo presenta iniciativas, se someten a el legislativo, que son los representantes del pueblo, porque no se nos olvide que la Cámara de Diputados es la casa del pueblo, ¿verdad? Y en general los congresos, y son los representantes del pueblo. Entonces, el pueblo propone algo, lo somete a votación de los representantes del pueblo. De ahí se decide si sí en mayoría o si no obtienen la mayoría. ¿En qué parte se rompe la democracia? Al contrario, la plena y viva democracia, latiendo en su máxima expresión, es un procedimiento así. Por eso yo lo aplaudo, lo reconozco y me parece muy bien todo este tipo de expresiones porque le enseñan al mundo el estado democrático en el que está el país. Ahora sí, ya que hablamos de esta parte, dejando claro el parámetro de democracia y que celebramos que se den estas iniciativas, el 6. ¿Qué es lo que tú opinas del 6? Lo hablamos la semana pasada. De hecho, yo te hacía también esas preguntas tramposas del es una competencia de marchas y tú decías, es que no puedes competir. O sea, esto No. no tiene cómo competir. Pero, ¿cuál fue tu análisis tanto del mensaje de la presidenta del sábado como de las asistencias que se dan el sábado? Se hablan de 600,000 personas, hay medios que dicen 750,000 personas. A ver, la pregunta es, ¿tú cómo lo viste, Eddie? Yo he expresado que no es una competencia de cuántas personas van o vienen. Es más bien entender lo que se festeja. Se festeja históricamente un aumento del salario mínimo y de la recuperación del poder adquisitivo del pueblo mexicano como nunca en la vida se había dado en este país. Se festeja niveles históricos de recaudación sin aumento de impuestos. Se festeja la mayor cantidad de proyectos de infraestructura que se han hecho en un sexenio y ahora en la continuación, y será lo mismo este sexenio. Se festeja todo el tema de rigor que ha existido en
el tema administrativo de los recursos del Estado con esta austeridad republicana que se refiere a los recursos del Estado, para que no se confundan cuando hablamos de austeridad republicana. Es la correcta manejo, eficiencia y recato en la administración y, por supuesto, asignación de los recursos del Estado, para que se comprenda bien, porque si no, no se entiende. También se festeja la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos que salieron de pobreza general. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. ¿Qué podríamos competir con una marcha neoliberal y conservadora? Pues con todo lo contrario. La época más oscura de nuestro país, décadas y décadas. ¿Por qué? Sin aumento de salario mínimo, porque los aumentos eran ridículos, eran prácticamente inflacionarios los aumentos, con la pérdida total del poder adquisitivo, con una fábrica de pobres donde metieron a millones y millones de mexicanos a las listas de pobreza, con no una eficiencia recaudatoria, todo lo contrario, y encima aumentaban impuestos y no tenían eficiencia recaudatoria, con proyectos de infraestructura como una barda que iba a ser una refinería, como hospitales sin terminar, como miles de ejemplos que podría yo poner para que quede claro, sin un grado de austeridad republicana, todo lo contrario, dispendio neoliberal a todo lo que se dio, y todos lo vimos, con un tema de gobierno cupular de privilegios y de dispendio insultante para el pueblo de México. Y, por supuesto, una época muy oscura de represión del Estado hacia el pueblo, de matanzas por el Estado hacia el pueblo, todo esto neoliberal y conservador, porque es la verdad, así fueron esos gobiernos. Podríamos empezar desde 1968 y de ahí para el real. Y si ustedes quieren realmente ver cómo se fue perdiendo el poder adquisitivo, véanlo desde 1976, saquen una gráfica de cómo se ha comportado el poder adquisitivo en México de 1976 para acá. Y me platican o nos platican, y ahí verán, entonces, por qué de un lado se festeja y que hay que festejar porque sin argumentos no vale, y por qué del otro lado no se puede competir porque, pues al contrario, en un lado es un festejo y en el otro lado es el funeral del poder adquisitivo, el funeral del poder tener una vida sin tener que estar en las listas de la pobreza, el funeral de los índices recaudatorios, el funeral, pues, no puedes comparar. Ahora, si me preguntan que tenemos retos, muchísimos, que nos falta muchísimo por hacer, 1,000,000 de cosas, que tenemos que arreglar el tema de la seguridad, sin duda, que tenemos que arreglar el recobrar la paz, sin duda, que tenemos que volvernos un país donde la economía interna realmente explote y verdaderamente entendamos que si no hacemos algo con las pymes nos estamos equivocando, porque en la medida en la que logremos invertir un gran porcentaje del PIB, porque también traemos muy baja la inversión versus nuestro PIB, es muy baja la inversión, tenemos que elevar la inversión, pero no solamente elevarla, sino a dónde se va a traducir y a dónde se va a asignar esa inversión. Entonces, me parece muy bien hacer todo este tema de cosas que han hecho con los empresarios, pero ahora se necesita una gran iniciativa PYME 2026 al 2030, porque esas pymes, si las logramos echar a andar, que son la mayor cantidad de inversión bruta que se da en nuestro país y en general inversión nacional, pues le vamos a dar la vuelta y entonces sí nos va a venir un golpe al PIB y a final de cuentas va a permear a todos, o sea, va a regar a todos, ¿no? Porque si a final de cuentas esas pymes crecen, pues crece toda la economía, esa economía en escala, y también le beneficia a las empresotas que también les interesaría que las pymes crezcan, porque entonces habría más derrama también a esas empresas. Yo creo que hay que ver cómo en el aparato de gobierno a alguien le encargan la gran estrategia PYME 2026-2030, donde debe de estar involucrado el gobierno, los empresarios chonchos que pueden traer muchos esquemas para impulsar a las pymes, un grupo importante que represente a las pymes y el sector financiero bancario, que le puede dar mucho tema en el tema de financiación, en el tema de apalancamiento.
Ojalá se logre, porque yo se los digo, quieren aumentar el PIB, gran parte, aparte de festejar la inversión extranjera directa, necesitamos meterle un punch a la construcción, un punch a las pymes, un punch a toda la economía interna. Entiendo que el Plan México está haciendo lo propio, pero necesitamos este tema Plan PYME. Ojalá se logre. Entonces les digo, tenemos muchos retos. Yo no estoy diciendo que no, pero sí no podemos comparar y entender por qué se dio el festejo de los 7 años el 6 de diciembre versus el funeral del poder adquisitivo, el funeral de meter a millones y millones de mexicanos a la pobreza, el funeral de tener bajos niveles recaudatorios aumentando impuestos, como fue la era neoliberal y conservadora, aparte de las represiones del Estado y de todo lo que se dio. Entonces sí entiendo por qué no pueden competir, porque una marcha es en positivo y a la virtud y al bienestar, y la otra fue realmente hacia la oscuridad y hacia la pérdida de todo. Entonces dime cómo comparas esas dos cosas. A ver, Eddie, ahí entra otro de los factores que yo creo que también es importante. Nosotros fuimos a esta concentración y documentamos lo que decía la gente. Y había personas que justamente decían eso, yo vengo por la reducción de la pobreza, yo vengo por, o sea, como que te hablaban de toda esta parte y también Resultados. decían, faltan varias cosas. Y algunas personas te mencionaban, obviamente, seguridad, otros te decían que los impresentables ya no sigan contaminando al partido y otros te decían el tema de la inflación. ¿No? Sobre todo el tema de la inflación, el tema de que haga rendir más, porque viene este incremento, como lo mencionabas, este incremento al salario mínimo un año más en consenso con los empresarios. Y yo obviamente no me voy a meter en las tonterías que escuché de algunas personas de decir, es que el salario mínimo, va a llevar a la bancarrota al empresariado mexicano. Ya te sabes esos análisis, que no son análisis y son opiniones bastante vacías. Pero la gente te habla sobre la inflación. Y obviamente venimos con todo este esquema de inflación desde el COVID y venimos con esta recuperación constante y tú ya lo has explicado, pero viene este factor de desde la Secretaría de Economía apoyar a las MIPYMES, a los emprendedores, pero aparte la política monetaria y darle un impulso fuerte al PIB. Decía el presidente López Obrador que a veces que el PIB no reflejaba el bienestar ni la felicidad del pueblo, No, porque si el PIB porque está concentrado en capitalismo, no a refleja eso iba. nada. ¿Cómo le haces para que en tu política monetaria le des un impulso fuerte al PIB sin que regresemos a ese análisis donde digas, pues no le importa al PIB al de abajo porque pues ni se da cuenta? Con las pymes. Qué Ok. mejor ejemplo que las pymes. Estás hablando desde una tienda con 2 personas hasta todo. Estamos hablando de pymes, pymes, pymes. Pymes es el gran motor del país y no voy a dejar de quitar el dedo del renglón. Y esto no lo estoy diciendo hoy en este programa. Llevo diciéndolo años. Ahí están tus programas y no quito el dedo del renglón. Yo sí espero un gran plan PYME 2026-2030 y que se haga el estudio de cuántos puede impulsar al PIB en porcentaje de crecimiento si se hace el esquema correctamente. Por supuesto que sí. Ahora, cuando me hablan de la inflación, yo solamente les pongo este reto. A todos en casita para que nadie los engañe. Háganse un estudio de cuántos kilos de tortilla se podían comprar de 1976 para acá con el salario mínimo. Y saquen ustedes cuánto se podía comprar. Ahí se van a dar cuenta si se ganó poder adquisitivo o se perdió poder adquisitivo. Invito con este ejercicio tan sencillo para que entendamos por qué era tan importante darle la dignificación, y todavía nos falta un resto, al salario mínimo, y por qué es importante que el país tenga mayor poder adquisitivo para tener mejor calidad de vida, mayor circulante, mayor derrama y entonces una economía en escala. ¿Sí? E inclusive Fox dijo, el gran error de mi sexenio fue no haber podido y haberme dejado seducir para no aumentar el salario mínimo, porque sin duda es un gran antes y después para nuestro país, tanto para sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, como para activar el circulante, activar la economía interna, activar la recaudación, porque también no se les olvide que entre más activas, también, y la recaudación se genera mayor, también ese dinero que recibe el Estado se ocupa para mayores programas sociales, para mayor inversión en infraestructura, y así es como el país se va generando este gran entorno de prosperidad compartida, que es lo que tanto nos interesa y bienestar. Entonces,
Es mucho más grande de lo que a simple vista ciertos comentócratas a veces se les ocurre nada más dar ideas de bote pronto. Y hay que explicárselo a la población y de una manera fácil, y de una manera al chile y de una manera en la cual la puede entender todo el mundo. Que eso también hablaba la semana pasada. ¿Dónde está la conexión con los jóvenes? Hay que hablarles así. A los jóvenes no les puedes poner a complicarles la narrativa ni hablarles en tono político. Les tienes que hablar bien. Por eso puse el ejemplo de las tortillas. ¿Quién no te va a entender? A ver, voy a sacar cuántos kilos de tortilla me alcanzaba con el salario mínimo desde 1976, pues sacas cuánto era el salario mínimo en cada uno de los años y cuánto valía el kilo de tortilla. Sacas para cuántos kilos te alcanza y entonces te das cuenta realmente qué gobiernos sí se concentraron en darle un mayor poder adquisitivo a su población y quienes se dedicaron a arrebatarles el poder adquisitivo y a dejarlos prácticamente pues, sin poder hasta comer. Válgame Dios. Ahora, Eddie, ya que estamos en esas, aquí hay alguien que nos pregunta, según Enrique Peña Nieto, quitó los sumas y con ello pudo hacer el aumento del salario mínimo. ¿Es cierto esto? ¿Se quitaron las sumas en su administración? Sí, sí se quitaron las sumas en la administración de Peña, pero eso no quiere decir que ellos por eso subieran el salario mínimo. Lo No. platicaba la otra vez, o sea, yo he visto mucho desde la oposición que como vieron que los programas sociales funcionan, entonces ahora dicen que ellos son los creadores de los programas sociales. Como vieron que el incremento del salario mínimo sacó gente de la pobreza, entonces ellos de alguna manera quieren colgarse de algo que No. nunca hicieron y ese es el ejemplo, porque dicen, como nosotros hicimos las sumas, por eso ustedes pudieron subir el A ver, salario Meme, mínimo. que nos ayude tantito el producer a ver si puede. 2017 con el salario mínimo, ¿cuántos kilos de tortilla podías comprar? Y 2000, si les gusta hoy, ya con el aumento o sin el aumento, si quieren, 2025, ¿cuántos kilos de tortilla puedes comprar? Para que la gente nada más pueda ver que esto que están mitificando de Peña, pues no tiene nada que ver, no ayudó en nada. ¿Por qué no lo sacan? Y así de una vez, digo, nada más un año. Si quieren, 2017 versus 2025. Todavía sin el aumento, si quieren, de 2026. A ver si nos puede ayudar. Justo lo estamos buscando, pero mientras eso, o sea, quiero explicar esa parte de las sumas, porque es una estrategia muy engañosa y muy, muy perversa, diría yo, porque sí, sí quitaron, o sea, sí crearon las sumas, pero decir que por eso ellos incrementaron el salario mínimo es No, falso. Eso no pasó. no es O sea, verdad. ellos crearon las sumas y el incremento del salario mínimo vino años después. Como una unidad de medida, que no, Sí. es que no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, no tiene nada que ver, nada que ver, y ahorita se los vamos a demostrar con el kilo de tortilla, no tiene absolutamente nada que ver, y eso es con lo que no, han querido dar a tole con el dedo, no, definitivamente no. Ahora, los que quieran hacer el estudio más profundo, agárrense desde 1976 para 2025, cuánto alcanzaba de kilos de tortilla versus el salario mínimo y se van a dar cuenta cómo la época oscura neoliberal conservadora, hasta en sus peores momentos, y cómo a partir de que llega Andrés Manuel López Obrador empieza a corregir esto, y para el real hasta hoy con Claudia Sheinbaum, vean cómo está el poder adquisitivo. Para que cuando le saquen lo de la inflación, sáquenle lo de las tortillas. Pues ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que no te aumenten el salario mínimo y te inventen que supuestamente no hay inflación si cada día tienes para comprar menos? Aparte de que tenían muchos gobiernos con inflación, no se les olvide. Digo, aquí estamos hablando de un tema de la pandemia y que se dio un fenómeno de inflación global, pero revísenlo y ahí se van a dar cuenta. Y entonces saquen sus conclusiones. ¿Dónde está mejor manejado? No hubiese manera de sacar a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza si no se hubiera hecho una estrategia integral económica. No Sí, no. había manera, porque entonces yo le preguntaría a los gobiernos neoliberales y conservadores, pues si tan fácil era, ¿por qué tú te dedicaste a meter millones de mexicanos a la pobreza? No solo no a sacarlos, a meterlos a la pobreza. Peor aún, estaban fuera y los metiste a la pobreza. ¿Y por qué Así es. este gobierno de la 4T se dedicó a sacarlos de la pobreza en la que tú los metiste? Que alguien me lo responda. ¿Por qué si son tan chuchos los cuereros y están con sus deseos de regresar? Contéstenme a alguien en su sano juicio. ¿Por qué en los gobiernos neoliberales metieron a mexicanas y a mexicanos, a millones de mexicanas y mexicanos a la pobreza? O sea, los metieron, no estaban y los metieron a la pobreza. ¿Y por qué a partir de la 4T los sacan de la pobreza en la que ustedes los neoliberales los metieron? ¿No les parece suficiente mérito para festejar?
¿Perdón? Mira, ahí te va, porque acá tenemos las cifras y además tengo la presentación que se pone cuando se da el anuncio del incremento del salario mínimo. Me decía acá el productor, y aquí lo voy a ir anotando porque ya justamente me lo fue mandando por acá. El precio de la tortilla en un salario mínimo general en 2017, o sea, casi todo, el salario mínimo en 2017 era de 80 pesos en el 17. Desde el 1 de diciembre ya era de 88 pesos. El precio de la tortilla en el 2017 estaba aproximadamente entre 11.50 y 12 pesos por kilo, con un salario de 80 pesos a 88, que fue lo que le subieron. Okay. Cuando el salario mínimo de 80, si el kilo estaba en 11.50, estamos hablando que eran 7 kilos de tortilla por día. Si el kilo estaba en 12 pesos, 80 entre los 12, 6 kilos más o menos por día. Digo, por salario, perdón, pero es que me lo pusiste por día. Sí, es por salario. Sí, o sea, es por día de salario mínimo. Sí, exacto, por día de salario mínimo. Y aquí está la presentación que ponen sobre el poder adquisitivo del salario mínimo general. Entre 2025 y 2026, ¿cuánto va a subir en frijoles, huevos y tortilla? Y aquí viene el incremento. O sea, estamos hablando de 13.1 en 2025 en el caso de la tortilla a 14.8 en el Ok, en 2026. 2026 vas a poder comprar 14.8 kilos de tortilla versus por día, o sea, por día salario mínimo, versus 2017, 6 kilos de tortilla versus día salario mínimo. Están hablando de más del doble. Sí, O sí, sea, sí. se duplicó el poder adquisitivo del mexicano y la mexicana. ¿De qué me hablan? Díganme cómo le hizo entonces lo que hablaba el comentario anterior, que alguien me sustente con números, porque a mí me gustan los números, por eso se enojan los opositores luego, porque dicen, no, con este cuate no se puede discutir porque él se va todo a números. A él no le gusta andar divagando. A mí no me gusta divagar, ni me gusta chorear a la audiencia. A mí me gusta que la audiencia abra sus ojos y demostrárselos, porque si no, es estar nada más con pura politiquería o engañando. Y aquí se trata de que sepas por qué el día 6 de diciembre se salieron a festejar 7 años de la transformación. Y esta es una de las razones, entre muchas de las otras tantas que dije. Y al mismo tiempo también digo que tenemos miles de retos, miles de cosas que arreglar 100%. y que nos falta un montón, porque siempre he explicado que la 4T Sí. es un rascacielos y vamos en el segundo piso. Entonces no quiero que se confunda una cosa con la otra. Nadie está diciendo que todo es perfecto, pero definitivamente estamos saliendo del gran hoyo en el que nos metieron los otros. Y eso no hay duda alguna. No hay duda alguna. Falta mucho. Eddie, obviamente este es uno de los temas que más va a impactar porque vimos la reducción de la pobreza que se generó entre los programas sociales y por supuesto por el salario mínimo. Pero viene ya la implementación de la presidenta, ya está terminando su primer año formal de año número de gobierno. Y ya empezamos a ver cómo están apretando las tuercas de este segundo piso de la transformación. ¿Qué es lo que tú ves justamente en este punto, también para darle conclusión a esto, de los programas, la implementación de los programas y el 2026, tomando en cuenta lo que hoy sabemos, lo que hoy está pasando, cómo se está reuniendo con los empresarios, cómo está lidiando con el presidente de Estados Unidos, el equipo que está armando, el famoso Dream Team en materia de seguridad e impartición de justicia? Vaya, creo que lo decía al inicio y lo vuelvo a repetir, no hay pretexto, no hay excusa, está el equipo para trabajar, ¿no? Yo creo que tenemos retos, por ejemplo, hay uno que me dio mucho gusto. Tú sabes que yo tengo 2 años aquí en tu programa y la audiencia pidiendo que se incluyera en el programa de estudios educación financiera. Y acabo de escuchar a Arturo Ávila, que acaba de mencionar que va a la iniciativa, para que ya se incluya educación financiera en nuestros planes de estudios. Yo lo celebro porque no saben cómo le va a ayudar a las mexicanas y a los mexicanos desde chiquitos y chiquitas el poder aprender la educación financiera. El sábado sí, estaba yo en una departamental y se me acercaron unas personas, pues para agradecerme por todo lo que se habla, por todo lo que se dice, por todo lo que de alguna manera se abren los temas y empezamos a hablar justamente del tema del crédito, porque estábamos en una tienda, ¿no? Y entonces
me dijeron, qué importante lo que dices de la educación financiera. Fíjate que me empezaron a decir unos vendedores, yo me endeudé con esto y esto y el otro y aquello y tal, y creo que tienes razón, y es porque nunca, ni siquiera me fijé, ni siquiera le entendí cómo era el tema del interés anual. No entendía si era mensual, si era anual, si era semanal. Entonces, urge, y ojalá y aprueben esta iniciativa y agradezco a todos los que la están haciendo y a Arturo Ávila que lo mencionó, que la metan y que la aprueban de volada y que puedan entrar en el plan de estudios de educación financiera. También ojalá y se les pueda montar ahí el regresar civismo y ética. Estaría maravilloso, de verdad, ojalá y lo hagan. Yo creo que son 3 cosas que nos ayudarían mucho como pueblo. Uno en la parte financiera, económica y que la gente esté mejor administrada, y la otra porque seríamos una sociedad otra vez como con muchos más valores, civismo y ética, ¿no? Sin tener que nadie está pidiendo adoctrinamiento, civismo y ética, o sea, tener este respeto, estos valores bonitos que se nos han ido perdiendo. Y bueno, por el otro lado, yo tengo otra iniciativa, esta no está ahí, esta nunca la he mencionado. Yo estoy muy preocupado por el tema que se nos viene y en general global, los gobiernos no están pudiendo con el gasto en salud, cada día les está costando más trabajo porque cada día hay más carga en pensiones, cada día en ciertas naciones pues la población envejece más, no nos ayuda nada la industria alimentaria, hay que reconocerlo, y cada día es más difícil sostener todo el aparato, vamos a decir, de salud de los países, y por supuesto que también todo el tema de pensiones, etc. Entonces, creo que en el tema de la prevención está muy bien y se están haciendo muchas cosas y da mucho gusto, pero al mismo tiempo estaría muy bien que se hiciera la iniciativa de qué va a suceder con los patrones que se les descubra, o empresas o patrones o quien sea, que se les descubra que no tienen a su gente en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque el Seguro Social está dejando de captar muchísimos recursos derivado de esto. Y yo creo que sí tenemos un problema muy grave ahí, de muchos años, no es de hoy. Se han hecho cosas muy buenas, como en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quitarlo del outsourcing. Pero creo que ahorita ya tenemos que dar el brinco a nivel iniciativa en Cámara de Diputados y obviamente senadores también, que tienen que venir las aprobaciones, para que ya existan castigos mucho más fuertes hacia quien no del Seguro Social. Yo creo que es muy importante, porque aparte estamos haciendo un efecto muy nocivo, porque al negarles ese seguro social, estamos condenando al país a que nunca pueda superar el tener que seguir repartiendo grandes cantidades de dinero en programas sociales, porque los condenas a que no tengan un ahorro para el retiro, los condenas a que no tengan un ahorro para la vivienda, y por ende también viene el problema de las rentas, el problema de la lejanía, el problema de que son adultos mayores y no tienen casa donde vivir, y el problema finalmente de una pensión y un sustento. Entonces yo creo que este sí es un tema hiper importante y me encantaría ver cómo lo empiezan a discutir y qué pueden proponer al respecto, porque ahí sí le vamos a dar la vuelta. Gran parte del problema que se ha acarreado para llegar hasta el punto de tener que manejar toda esta robustez en programas sociales adultos mayores se derivó del tema de que por décadas no se hacía nada al respecto. Entonces la gente trabajaba, colaboraba hacia la nación, de alguna manera era productiva hacia la nación y se jubilaba al no haber tenido seguro social, Infonavit y Afore y pensión, lo que ustedes le gusten llamar, pues condenados a vivir en la miseria hasta que llegó, bendito Dios, este programa de asistencia social hacia los adultos mayores. Pero si nos ponemos a pensar que el grosso de adultos mayores va a seguir creciendo muchísimo, derivado de cómo va la población y las tasas de natalidad, mortandad, etc., más nos vale ya hacer algo en cuanto a la ley para, o de alguna manera, no es obligar, es concientizar, y al mismo tiempo sí que existan penas si se saltan eso. Yo sí creo que sería algo muy positivo y me encantaría que quedara concretado en 2026 ya como una ley, ya en nuestra, pues sí,
que de alguna manera quedara en nuestra Constitución. Así como se elevaron a rango constitucional los programas sociales y se están elevando muchas cosas a rango constitucional, yo creo que es muy importante ya sacar esta ley adelante y que se entienda que nosotros mismos estamos condenando tanto al Estado a que no tenga los recursos suficientes para la infraestructura en salud, para la infraestructura y también los recursos para las pensiones. Y también estamos condenando a todos los adultos mayores que van a llegar a la edad de jubilación a que si esto no se pone en penas por seguirlo negando, a que no tengan vivienda, no tengan pensión, no tengan un fondo para ahorro para el retiro, lo cual sí veo como algo grave y delicado, porque seguimos condenando al Estado a que le crezca la ayuda social y a que le crezca todo el gasto en salud y el gasto que no va, que llega un momento en que es insostenible. Entonces, pues yo creo que el deber ser, ¿no? Y es que todo mundo que es colaborador, colaboradora, pues sí tenga su seguro social, su Infonavit y su fondo de ahorro para el retiro. Y bueno, en la parte pública, pues ya está el ISSSTE. Ahí no tengo nada que discutir porque ahí, pues es el ISSSTE, ¿no? Y fortalecerlo, que lo está haciendo muy bien Martí Batres. Y es impresionante todo lo que ha avanzado y todo lo que está depurando y todo lo que está arreglando y todo lo que está limpiando y bueno, es interesante. Y por el otro lado, pues Zoé Robledo, ¿no? Pero pues también necesitan los recursos y también la gente tiene derecho a tener la atención médica y que aunque ahora está el programa IMSS Bienestar, pero de la manera en la que lo puedes arreglar más como Estado, es que realmente cumplan con dar el Seguro Social, el Infonavit, las AFORES a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Esa sería una iniciativa que les dejo ahí. Y la otra, ya nada más rapidísimo y me la echo en fast track, como iniciativa 2026 o 2027, sí analizar de los programas de adultos mayores mediante a lo mejor ya que esté la computadora esta Coatlicue, que nos va a poder ayudar muchísimo y a lo mejor no entienden esta visión con la supercomputadora, el poder con la minería de datos, todo el Big Data, que el programa de asistencia social a adultos mayores realmente se robustezca a quien más lo necesita y se le retire a quien va y se lo gasta en un restaurante de lujo y que no tiene ninguna necesidad de recibirlo. Entiendo que era muy difícil hacerlo de principio porque no tenías el Big Data, porque no podías depurar, pero ahora pueden ir construyendo una base de datos donde mediante ciertos algoritmos te arroje, que es con un estudio socioeconómico, pero algorítmicamente te arroje quiénes sí y deben de hasta robustecérselos para que les alcance más y quiénes de veras se los estás dando y se lo están yendo a gastar de veras en cosas que pues hasta dan pena ajena porque preferiríamos que se ocupen en la gente que verdaderamente lo necesita y que a veces con lo que se les da a duras penas salen. Entonces ese sería también a lo mejor como proyecto 2027, el primero que dije 2026, el otro 2027. Pero bueno, No, son bueno, cosas como llamamos en democracia iniciativas ciudadanas. iniciativas ciudadanas que se ejercen en la democracia y que además yo sé que nos escuchan, Eddie, yo sé que nos escuchan y le Pues tengo ya mucha salió fe. lo de educación financiera, que lo Yo le aplaudo. tengo mucha fe a eso. Cuando lo leí de Arturo Ávila, quería irlo a abrazar, que desde aquí le Le mando voy un a decir, abrazo, mira, Eddie, porque ¿sabes dije, qué? qué chido. El próximo año tenemos que ponernos las pilas con algunas travesuras que vamos a hacer. No voy a dar más, no voy a hacer spoilers, ni voy a dar más adelantos, pero ya vean el próximo año 2026 aquí en este espacio, los martes de Se 10 Mol, vienen cosas. vamos a tener, se vienen cosas, exacto, se vienen cosas este 2026 y unas cosotas que se vienen. Pero a ver, Eddie, aquí me están preguntando y quiero hacerte esta pregunta porque aparte es una de tus muchas áreas de experiencia. Y yo no había abordado el tema porque quería justamente abordarlo contigo. La directora de moda del New York Times presenta a la presidenta Claudia Sheinbaum como una de las mujeres con más estilo del 2025, una lista de 67 personas. Y algo que hemos visto del estilo de la presidenta es que lo vimos con sus vestidos, lo decías incluso al inicio, vestidos, bordados, etcétera, tiene siempre un mensaje de México, un mensaje de quienes somos, de nuestra identidad. Pero yo lo que te quería preguntar, y justamente sobre este tema, ¿cuál es el impacto que para la presidenta Claudia Sheinbaum, para la primera mujer presidenta de México, tiene este tipo de menciones o tiene este tipo de, pues sí, de reconocimientos que hacen internacionalmente, pero en un tema de estilo?
Primero que nada, yo definiría el estilo de la doctora Claudia Sheinbaum, y ella lo sabe muy bien, como sobriedad étnica. Para mí ese es el estilo que porta la doctora y me fascina, porque es una forma de transmitir que las grandes creaciones de nuestros pueblos originarios las puede ocupar desde una primer mandataria hasta toda persona que sabe apreciar el arte y el tiempo en el que se tarda y la dedicación cada una de estos artesanas y artesanos en crear todos estos bordados, en conocer más de nuestro colorido como nuestro país, en entender que cada una de las etnias y las diferentes regiones y pueblos originarios tiene su forma de comunicar con este tipo de bordados que mencionan hasta cosas que tienen que ver con el entorno de su naturaleza, de la naturaleza en la que viven, en el entorno, en el de sus costumbres, en tantas cosas que comunica que era imposible que no se le reconociera. Y yo aplaudo y me fascina, y cada vez que alguien me dice, oye, Eddie, pero es que tú desde el principio, desde 2022, hasta la doctora subió un video cuando hablabas tú del estilo de la doctora, y fue justo lo que mencionaste. Y a ver si rescatamos ese video, y lo subimos, lo subió ella en su cuenta el día que nos encontramos, y a mí me preguntaron que qué opinaba del estilo de la doctora. Era 2022, no era presidenta, era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y creo que se expresa muy bien. Entonces, ayer que lo veo, digo, claro, cacha el audio con el video, nadie puede negar lo innegable. Es una mujer que sabe portar con orgullo todo lo que tenga que ver con su país, pero aparte lo hace con una sobriedad, una elegancia y una naturalidad y una simpleza al mismo tiempo que se vuelve exquisito. Y por eso los que nos dedicamos a la moda, cuando observamos ese tipo de detalles, es que damos un nombramiento como el que recibió el día de ayer la doctora, que aparte le mando un abrazo y muchos besos, porque verdaderamente ella se siente orgullosa, y así lo porta y así lo comunica, de cada uno de los distintos, vamos a decir, atuendos, porque ya sé que dicen outfits y esto y el otro, yo quiero decir en español, atuendos que porta para cada una de las ocasiones. Y por eso mencioné al principio del programa, sin querer, sin saber que íbamos a hablar de esto, que qué bueno que se había quitado el abrigo blanco, que entendía que era por frío, pero que en cuanto la vimos con el vestido morado, es que se veía preciosa y se veía increíble. Ahora sí, como dicen en inglés, you shine, o sea, tú brillas y brillas con luz propia. Y sí, en cuanto quitó el abrigo, wow, y ya se veía todo este. Y si se fijan, era lo que yo le llamo sobriedad étnica, ¿no? Que étnico, un color aparte fabuloso, que energéticamente transmite muchas cosas para los que conocemos la teoría del color con la moda, y eso lo estudiamos, y de ahí le recomendamos pues a quienes asesoramos cómo debe de vestirse y qué colores usar para cada ocasión y cómo hay que transmitir. Pues en este caso transmitió todo y era como una gran, o es una gran embajadora de nuestro país todos los días. Esté en cualquier latitud, ya sea de nuestro país o donde sea, automáticamente dices, es la presidenta de México, es un sello, se llama un trademark, para los que nos dedicamos a la mercadotecnia en moda, ¿no? Es su sello, y es un sello imposible de olvidar. Por eso lo quería platicar contigo, y justo por eso lo quería platicar contigo, para darle esa óptica, esa explicación también a la gente, porque hay gente que dice, esas cosas son de distracción, esas cosas son No, banales, es la vestimenta. Entonces yo por eso te dije, a ver, no. una que es tu área además de carrera y de vida, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué Y es nos la importa y por qué ahí dignificación está? hacia nuestros pueblos originarios. Qué mejor que tu presidenta diga, me siento tan orgulloso del país al que represento y que soy la mandataria, pero que encima me siento tan orgulloso de la creación de Lo mis presumo. artesanas, artesanos, de mis compatriotas, que lo porto con todo orgullo hasta en una de las ceremonias más vistas Del en mundo. todo el planeta. Y es más, yo te voy a decir una cosa, que además lo añades, lo voy a añadir a lo que estás hablando de los MIPIMES. Está la iniciativa de Original.
Y Claro. y lo platicamos cuando fuimos a lo de la Agenda 2030 del año pasado, que nos encontramos a un artesano que es originario de Puebla, que él empezó solo y hoy ya es una MIPYME, que genera empleos a través de la artesanía, del bordado, de la creación de Bueno, prendas original lo originales. vimos, lo empezó Alejandra Frausto y ahora lo están continuando. Igual, mis respetos para lo que están haciendo y me dio mucho gusto ver que original se continuó. Y también la iniciativa de Armenta, del gobernador Armenta, con el 5 de mayo. Yo Sí, no sé 5 si de viste mayo. la tienda que acaban de abrir, el tamaño Sí, de tienda y preciosa que abrió, que esto casi no hablamos, pero felicidades también pero al hay que gobernador hablar de con esto estas del cosas 5 porque de también es mayo, hablar donde de la suma creación. un pool de proveedores de todos los emprendedores que quieran y los hace con esta marca 5 de mayo. De hecho, valdría mucho la pena un reportaje de eso. A mí me sorprendió mucho esa iniciativa y me parece que ese tipo de cosas se deberían de difundir más, igual que lo de original, que mucha gente ahorita en su casita de estar, ¿y qué es original? Oigan, y platíquenos qué es eso del 5 de mayo. Pues yo creo que nos falta también mucho comunicar. Se están haciendo muchas cosas en el país, en distintas entidades. En Sonora tienen un montón de iniciativas también, en muchos sitios. Y creo que falta, entonces parte de las sorpresas del año que viene, ojalá podamos abrir más México hacia todo lo que se está haciendo en cada uno de los rincones, sin ningún tipo de etiqueta, porque lo que queremos es que cada día te enamores más de tu propio país y te des cuenta de todo lo que pasa en tu país y que pasan cosas maravillosas que a veces no se difunden, ¿no? Se nos está ocurriendo muchísimas ideas aquí, mi querido Eddie, de las cuales ya platicaremos, porque el 2026, insisto, se vienen cosas, pero son temas de los que tenemos que hablar y coincido. Se ven cosas Se vienen impresionantes. cosas y cosas Se vienen, padres para mí, para la sí, audiencia, que siempre exactamente. se emocionan. Vi, por ejemplo, los comentarios de la entrevista que le hicimos a la Sí. licenciada Erendira Cruz Villegas y decían, qué bueno que hablaron de esto, qué bueno que hablaron de la iniciativa, si no a lo mejor no nos enteramos. Entonces yo creo que sí, este espacio siempre ha sido una ventana para poder realmente alimentar a la audiencia, a nuestros compatriotas y sí, discutir temas pues variados, pero con un enfoque totalmente distinto, sin ningún tipo de guión. Yo creo que algo que me encanta de tu espacio es que es completamente abierto. Y que no lleva guión, y yo creo que eso vale mucho la pena, y que no trae línea de nadie ni de nada, pero que se vuelve entonces una conversación distinta a la que repetitivamente te encuentras en muchos de los espacios que ya dices, es que están diciendo lo mismo en todos lados, no hablan de otra cosa, o sea, no hay variedad, y creo que es importante pues abrir como esa caja de Pandora de virtudes, y no lo que a veces se cae de estar repetitivamente hablando de lo mismo y con las mismas narrativas, ¿no? Es como a lo mejor en muchos lados la narrativa de esto que fueron a presentar ahí con Kenia López Rabadán, a lo mejor la narrativa era como de, no, ¿cómo puede? Yo al contrario, si te fijas, la narrativa es bravo, iniciativas ciudadanas, eso comprueba que hay democracia y las están sometiendo en el Congreso y el Congreso las va a someter a consideración y las va a votar. Eso, ¿qué mayor expresión de democracia? Pues no hay nada que criticar ahí, al contrario, es refrendar que en México existe una democracia que late cada día con mayor fuerza. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Eddie. Bueno, un martes más, con mucha información, con mucho que decir y mucha productividad, como siempre, en este Así es. espacio. Les mando muchos besos, muchos abrazos, los quiero mucho. Gracias por todo lo que nos dan. Yo nada más puedo decir gracias, 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 porque todos los días recibo demasiado exceso de cariño y de amor de la audiencia y por supuesto que de ti, Meme, y del producer. Así que No, gracias a hombre, todos. nosotros agradecidos y ya sabes que te queremos muchísimo. Abrazos, nos vemos la semana que Nos viene. vemos la próxima semana. Adiós.